Hola, muy buenas. Bueno, mi nombre es Gregorio Rodríguez Goyo. Soy licenciado en Sociología. Trabajo en Eslabón desde el año 2007 y, bueno, pues actualmente mi labor es pues la de intermediación laboral, básicamente prospección y contacto con empresas, ya sea para, sobre todo, generar posibilidades de empleo, opciones de empleo para nuestros usuarios o incluso pues otro tipo de alianzas o sinergias de cara pues a al final promover la inserción laboral de los colectivos con los que trabajamos, ¿de acuerdo? Entonces, me han pedido que, a raíz un poco de mi experiencia en este ámbito de la intermediación laboral y de la prospección laboral, que os, bueno, pues os indique, os muestre algunas de algunos rasgos que podríamos considerar más, si queréis, más importantes o más a tener en cuenta, ¿no? En esta importante labor de prospección, ¿de acuerdo? En primer lugar, me piden que, bueno, creo que es importante que hablemos de algunos elementos o acciones fundamentales en la labor de prospección. Y se me viene a la cabeza, en primer lugar, lo que como una base fundamental es eh, dotarnos de una herramienta que nos permita, de alguna manera, mecanizar o gestionar las diferentes acciones y, en definitiva, localizar los diferentes contactos con empresas. ¿De acuerdo? Es importante tener una herramienta donde, lo primero, tener claro qué es lo que queremos registrar en el ámbito del contacto con empresas y en función de lo que sepamos que hemos después de replicar en diferentes pues, memorias o proyectos o datos en definitiva a los que queramos llegar, en base a eso debemos de tener muy claros los campos que han de formar parte de esta base de datos. ¿Vale? Insisto, por un lado creo que es fundamental dotarnos de una herramienta que nos permita gestionar los diferentes contactos con empresas. En el caso de Eslabón, pues manejamos Access. A día de hoy, básicamente, es el tipo de documento, tipo de archivo que estamos manejando, ¿de acuerdo? En esta base de datos, como os digo, podemos incluir diferentes campos, desde, pues por supuesto, datos de la empresa, próximos contactos, últimos contactos, tipos de contactos. Bueno, eso ya un poco en cada organización que trabajéis, lógicamente, pues utilizaréis unos u otros. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que es fundamental trazar una estrategia comercial. Al final, aunque a mí no me gusta sentirme así, ¿no? No dejamos de ser, en la labor de prospección, comerciales. Comerciales de un servicio que paradójicamente no se cobra, pero no dejamos de ser comerciales, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cómo trazamos esta estrategia? Pues en función, vuelvo a lo mismo, ¿no? En función de lo que vosotros en vuestras organizaciones busquéis. Podemos, por supuesto, hacerlo en función de los perfiles de los usuarios con los que trabajamos. También la estrategia puede estar en función de las diferentes épocas del año en las que, según qué empresas o sectores, veamos mayor número de inserción. También podemos pensar en campañas de difusión, ya sea de nuestro servicio o de información que consideremos que pueda ser interesante para nuestros potenciales clientes. ¿Vale? En cualquier caso, yo creo que sí es importante a la hora de generar esa herramienta de la que os hablaba ahora, eh, tratar de establecer fechas de próximos contactos, ¿de acuerdo? Insisto, en función de aquellas circunstancias o situaciones que que nos queramos fijar o marcar, ¿no? Y en el ámbito, digamos, de acciones fundamentales o más importantes en la labor de prospección, esto es una perogrullada, pero es así, es muy importante que la persona con la que contactemos sea realmente una persona con capacidad de decisión,
o al menos que pueda o que tengamos la certeza de que nos pueda derivar a aquella o aquellas personas que dentro de la organización puedan tomar decisiones que nos afecten en cuanto a la gestión de nuevas incorporaciones o la promoción de nuevas incorporaciones o la difusión de ofertas que nos puedan hacer llegar, en definitiva, a nuestros servicios de intermediación laboral. ¿Vale? También quizá os pueda resultar interesante, un poco en base, al final esto no es tanto en base a la formación que una pueda tener, sino sobre todo en base a la experiencia, ¿de acuerdo? Creo que es importante que conozcáis, aunque ya seguramente muchos de vosotros, muchas de vosotras ya lo conoceréis, que conozcáis aquellos obstáculos con los que en la labor de prospección nos solemos encontrar, ¿de acuerdo? Voy a dejar, lógicamente, de lado la situación actual en la que estamos, ¿no? La situación de COVID, ¿no? De pandemia. Es una situación que de manera transversal nos afecta absolutamente a todos, a todas y en todos los ámbitos, no solo en el mundo laboral, sino en el ámbito personal, social, como queráis, ¿no? O sea, vamos a dejar, por supuesto, de lado la desgraciada situación actual, que lógicamente pasará, pero a día de hoy, pues habríamos de tenerla en cuenta, pero lo que voy a deciros no creo que afecte en concreto a la situación actual, ¿no? Enlazando con el punto anterior, uno de los obstáculos con los que me encuentro, nos encontramos, es el de no siempre acceder a los contactos de las empresas con capacidad de decisión, ¿de acuerdo? Esto es así, es decir, uno pues puede acceder a diferentes empresas por múltiples vías, desde una oferta en un portal de empleo hasta que alguien te cuente que necesitan personal en determinada empresa de un amigo conocido, un primo suyo, o incluso, como muchas veces yo mismo cualquiera, entiendo, de vosotros, después hemos ido por la calle, hemos visto que se necesita personal y hemos hecho una foto con el móvil y hemos llamado en cuanto hemos llegado a la oficina para preguntar por, bueno, al final las vías de acceso en general al foco de la oferta pues puede ser múltiple, ¿no? Pero sí es cierto que muchas veces, y sobre todo con empresas más grandes, más importantes o con más número de trabajadores y que esté más delimitadas las funciones, pues a veces, bueno, normalmente, ¿no? Esta situación se agrava, se complica, es decir, nos encontramos con personas que acceden o que contestan al teléfono, pero que no siempre nos derivan a las personas con capacidad de decisión. Normalmente es a través de un correo electrónico al que luego hay que bueno, pues remitir una información quizá más fría que la que sería fruto de una llamada de teléfono, de una conversación telefónica, pero bueno, al final tenemos los medios y las situaciones son las que se dan, ¿de acuerdo? También, bueno, pues lógicamente nos encontramos a la hora de contactar con empresas. Yo siempre aconsejo, y lógicamente es lo más deseable, ¿no? El contacto telefónico. Si no es posible el contacto telefónico, pues por supuesto ha de ser por otros medios, como en este caso un correo electrónico, pero hemos de intentar siempre contacto, por lo menos que haya un contacto visual o un contacto auditivo, ¿no? Por lo menos porque los tonos pues también son importantes la voz es importante a la hora de contactar con las empresas, ¿no? Puede darse el caso de que recibamos alguna contestación incluso poco educada. Esto es así. Bueno, pues hay veces que la gente es muy agradable y hay veces que no. Entonces, esto nos puede llevar a una situación de una cierta frustración, ¿vale? Cuando uno realiza una labor, entre comillas, comercial, de este tipo de servicios que no solo no cuestan dinero, sino que facilitan el trabajo a los responsables de selección, pues uno se plantea que no puede ser que a las empresas no les interese, ¿no? Pero esto se da. Es decir, la reflexión que uno hace es, no entiendo por qué demonios, siendo un servicio tan interesante y tan útil, pues no me hacen caso, pero esto pasa, ¿vale? Otra cuestión que quizá deberíamos de tener en cuenta en cuanto a lo que serían obstáculos, ¿no?
es que a pesar de existir una necesidad o una demanda de personal, claro, a la hora de cumplimentar una ficha de oferta, eso requiere un esfuerzo por parte de quien emite esa oferta, ¿no? Un esfuerzo que supone pues, cumplimentar una serie de datos que han de cumplimentar las empresas, puesto que además han de incluir después un sello o una firma a modo de declaración de intenciones pues en la gestión de la información que se le va a hacer llegar después de usuarios y tal. Entonces, claro, requiere un esfuerzo al final. Y bueno, pues nos encontramos con que muchas veces, pese a existir esa necesidad de personal, no recibimos la ficha cumplimentada. Entonces, bueno, pues nos toca, pues en muchos casos, no solo llamar otra vez, sino como caso excepcional, cumplimentar nosotros mismos la ficha para darle curso y para darle salida, ¿no? Y tratar de generarla, ¿no? Y otro obstáculo que nos encontramos es que, para desgracia nuestra, eh, normalmente las empresas recurren a ese tipo de servicios una vez que han adoptado otros medios de reclutamiento. Entonces nos encontramos en muchos casos con ofertas complicadas, con ofertas complicadas. Normalmente, más veces de las que nos gustaría. Pero bueno. Ya hemos hablado de lo que serían los elementos clave de la prospección, hemos hablado de los posibles obstáculos con los que os vais a encontrar y con los que os estaréis encontrando. Quizá os sirva también algunas recomendaciones, ¿no? Que un poco, vuelvo a decir lo mismo, en base a mi experiencia, pues haya podido ir recogiendo, ¿no? Al cabo de los más de 10 años que llevo ya en este tipo de tareas, ¿no? En Eslabón. En primer lugar, y esto es clave para mí, no debemos de olvidar que cuando hablamos con una empresa, hablamos con una persona de una empresa, ¿de acuerdo? Las personas son la cara, la voz de las empresas. Por un lado, ellos y ellas como empresas y por otro lado, nosotros como entidad reclutadora o como entidad intermediadora o como entidad que les va a ayudar a acceder o a conseguir personal, ¿de acuerdo? Por tanto, es fundamental que no perdamos de vista esto, porque a la hora de relacionarnos con nuestros interlocutores, pues esto, lógicamente, tiene su importancia. Yo tuve una vez, en cierta ocasión, una formación donde de forma muy gráfica se nos indicaba a los intermediadores, prospectores y prospectoras, que hemos de tratar de interesar, por no decir gustar o ligar, si queréis incluso, ¿no? En alguna ocasión se nos ha dicho también, ¿no? Pero sí caer bien, ¿no? A nuestros interlocutores. Generar una situación de agradable, ¿no? O sea, cuando hablemos con ellos, no debemos de andar encorsetados en un discurso rígido, sino tratar de, bueno, pues generar esa empatía, ¿no? con la persona que está al otro lado del teléfono. Esto es clave, porque si ya generamos una buena situación, una buena relación, un buen ambiente, si queréis, esto va a facilitar, primero, que si es la persona que toma la decisión, nos mire con buenos ojos. Y segundo, si no es la persona que toma la decisión sino que es la que nos va a reenviar o poner en contacto con la que sí tomará la decisión, lo hará de otra manera. ¿De acuerdo? De una manera, bueno, pues a priori más fácil o que genere más facilidad a la hora de conseguir lo que buscamos. Por tanto, por un lado, insisto, clave, no debemos olvidar que hablamos con personas, no con la empresa X, la empresa Y o la empresa Z. Por otro lado, es fundamental generar un buen ambiente, generar una buena armonía a la hora de comunicarnos, ¿de acuerdo? Caer bien, ¿de acuerdo? Incluso cuando ya no es la primera vez que hablamos con ellos o con ellas,
preguntar por la familia, por ejemplo, pues hay un campo que, un poco para que os sirva de pista, yo cuando hablo con una empresa, pues me pongo posible fecha de próximo contacto. Y si en el contacto de hoy, pues estaba su hija con gripe o, en fin, X, pues en el siguiente contacto, o sea, yo registro el hijo o la hija estaba con gripe, pues ya en el siguiente contacto lo que hago es preguntarle, bueno, ¿y qué tal tu hijo o tu hija que tenía? No sé, son pequeñas cosas, un poco de sentido común, ¿de acuerdo? Acercan, este tipo de acciones acercan a una parte y otra, ¿no? Y genera sin duda bueno, buena sintonía, ¿no? Como otra recomendación que os decía al principio, pero que quiero insistir ahora, podría deciros que es importante el establecimiento de estrategias en la labor de prospección, ¿de acuerdo? Ya sea por periodos máximos o periodos altos de actividad o de mayor posibilidad de contratación, ya sea en base a mayor número de usuarios de determinados perfiles, ya sea porque queramos hacerles partícipes de determinada información que creemos que puede ser interesante para ellos, para ellas. En definitiva, establecer una estrategia en la labor de prospección, ¿de acuerdo? Porque esto nos dará después la posibilidad de valorar y de establecer pues, nuevas estrategias o de mejorar las que ya tenemos. Y como clave también, y también creo que se vendrá o lo podréis un poco sustraer de lo que he dicho hasta ahora, no caer en el desaliento ni en la frustración. Esto es una labor apasionante, o sea, genera grandísima cantidad de satisfacciones porque al final vuelvo a lo mismo, el hablar y el trabajar con personas y sobre todo con personas que necesitan un empleo. Esto cuando se consigue genera una gratitud sincera, ¿no? Y una situación muy agradable, ¿no? Yo me siento muy feliz cuando me siento feliz por parte de la empresa y por parte también de los propios trabajadores, ¿no? Cuando conseguimos lo que realmente buscamos es como que se cierra el círculo y es muy bonito, para mí, desde luego, es apasionante, ¿no? Entonces, no caigáis en el desaliento porque es fácil de caer y es verdad que todos los trabajos tienen sus monotonías, sus rutinas, pero bueno, pues esto es un poco el que nos toca a nosotros, ¿no? A pesar de ser rutinario, también genera grandísimas alegrías. Eh, Haciendo un poco balance de lo que os he contado hasta ahora, de lo que os estoy contando, hay grandes empresas que nos han generado, en el caso de Labón, grandes satisfacciones y grandes éxitos, pero son fruto de un contacto adecuado. Es decir, al final esto es como el que cata melones, ¿no? Si me permitís la comparación. Puede haber un melón que parezca bueno y luego resulta que es malísimo, que está malo. O puede haber, por el contrario, una situación en la que tú vayas con cierta reticencia, ¿no? Porque te han dado una serie de sensaciones, ¿no? Pues antes de ir a la entrevista y que sin embargo luego pues ha salido bien, ¿no? Al final es dar con la persona y dar con que esa persona crea y le convenzas o no le convenzas, porque yo creo que en el caso concreto de Labón, aquellas empresas o personas que estén de acuerdo en generar oportunidades de empleo a personas que lo necesitan, que tengan una determinada problemática, pues eso es un grandísimo terreno que tienes ya ganado. Y en cuanto a situaciones vamos a decir, de situaciones difíciles, pues yo no tengo constancia ni sensación de que se me haya dado a mí en alguna ocasión este tipo de situaciones. Y es verdad que cuando ya uno tiene cierta experiencia, pues en cuanto te sientas con una persona en una empresa, en un despacho, y le ves el lenguaje no verbal, le ves, bueno, pues le ves o la ves, eh, ya sabes más o menos por dónde va a ir la cosa. Es raro
uno se encuentre con situaciones complicadas o difíciles porque al final no le vendes nada. Lo único que le vas, como mucho, le vas a hacer es perder estos 10, 15 o 20 minutos de entrevista que puedas tener, porque luego no den lugar a nada posterior. Pero creo que normalmente, aunque no accedan a utilizar tu servicio de intermediación laboral, pues no vamos a perder, entre comillas, el tiempo, porque es una información que ellos van a tener. Sí es verdad que me encuentro en muchas ocasiones, no entiendo por qué, y vuelvo al principio, con que las empresas me dicen, pues mira, no me interesa porque tenemos otras vías de reclutamiento. Bueno, y tú le dices, si esas vías de reclutamiento son portales de empleo X, no entiendo muy bien por qué, porque esos portales te están cobrando un dinero que yo no te voy a cobrar. Pero bueno, yo normalmente tampoco entro mucho más allá. Entonces, bueno, pues yo creo que con estas pequeñas pinceladas podéis haceros una idea de lo que es el trabajo concreto de prospección, y en cualquier caso espero haberos servido de ayuda. Así que, bueno, pues nada, pues un cordial saludo y ya sabéis dónde me tenéis, ¿de acuerdo? Muchas gracias.